De la dictadura a la democracia, un sistema conceptual para la liberación. Antes de entrar en materia, quiero mencionar brevemente un par de puntos sobre los fundamentos, contexto y premisas que facilitan la comprensión de la obra de Gene Sharp. El libro es el resultado de años de estudios sobre las dictaduras, movimientos de resistencia, revoluciones, ideologías políticas, sistemas de gobierno y la lucha no violenta en diferentes épocas y partes del mundo. Algunos países en los que dictaduras han caído ante una lucha predominantemente no violenta son Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Alemania Oriental, Checoslovaquia, Eslovenia, Madagascar, Mali, Bolivia, las Filipinas, entre otras. No hay una receta universal para derrocar dictaduras, pues cada una tiene matices diferenciadores. El libro debe tratarse como una guía general. La lucha contra los dictadores no es fácil y es costosa. Todo tipo de lucha puede ocasionar bajas. La idea es elegir un tipo de lucha y una serie de estrategias que las minimice. Al acabar con la dictadura, los problemas no desaparecerán automáticamente, sino que se abre el camino para construir relaciones políticas, económicas y sociales más justas. Teniendo claras estas premisas, ¿qué debemos hacer? Una de las primeras tareas es enfrentar la realidad de las dictaduras. En las dictaduras, las instituciones sociales, económicas, políticas y religiosas de la sociedad han sido deliberadamente debilitadas, subordinadas o reemplazadas con el fin de dominar a la población. Las finanzas de un país, sus recursos naturales y su capacidad de producción a menudo son saqueados. Usualmente, la población ha sido atomizada, es decir, convertida en una masa de individuos aislados. Los individuos se vuelven incapaces de trabajar juntos para conseguir su libertad, no confían los unos en los otros ni en sí mismos y pierden la esperanza. Las dictaduras parecen invulnerables, pero no lo son. Pueden surgir manifestaciones y protestas masivas, pero por nobles que sean los motivos, sin la planificación estratégica adecuada no se logrará el cambio. Es más, en ocasiones, tales acciones pueden causar solamente más sufrimiento y muerte. Una de las verdades que probablemente cueste más asimilar es que bajo una dictadura las elecciones no se pueden usar como instrumento para un cambio político significativo. Otra de las principales tareas es entender de dónde proviene el poder. El poder político deriva y depende de diversas fuentes, entre las que se encuentran la autoridad, los recursos humanos, el conocimiento y destreza, factores intangibles, recursos materiales y sanciones. La autoridad es aquella creencia de que el régimen es legítimo y que por ello se tiene el deber moral de obedecerlo. Los recursos humanos se refieren a la cantidad e importancia de las personas y grupos que obedecen, cooperan o apoyan a los gobernantes. Por ejemplo, cuando hay respaldo masivo de la gente o cuando hay apoyo de grupos e instituciones clave, entiéndase grupos armados, colectivos, militares, tribunales, policía, etc. El conocimiento y las destrezas son aquellos que se refieren a las capacidades y habilidades que el régimen necesita para llevar a cabo acciones específicas. Los factores intangibles son los factores psicológicos e ideológicos que pueden llevar a la gente a obedecer y apoyar a los gobernantes o a ser sumisos. Ejemplos de los factores psicológicos son infundir y explotar el miedo, la desesperanza, el resentimiento y el odio. Ejemplos de los factores ideológicos tenemos la guerra económica, el socialismo del siglo XXI, el imperialismo yanqui, la ultraderecha, etc. Los recursos materiales comprenden el control del sistema económico y recursos naturales del país, medios de comunicación y transporte. Por ejemplo, el control de cambio, el monopolio de los medios de comunicación, etc. Las sanciones son castigos con los que se amenaza o que se aplican a los que no obedecen, como expropiaciones, despidos, encarcelamientos, torturas, asesinatos, etc. Las fuentes de poder, a su vez, dependen de la sumisión, cooperación y obediencia de los gobernados. Para entender mejor esta dinámica, veamos esta imagen. La flor, que representa el poder político, necesita de las regaderas de agua para mantenerse viva y crecer. Las regaderas,
que simbolizan las fuentes de poder no se manejan por sí solas, necesitan que alguien las use. Los brazos que usan las regaderas representan la sumisión, cooperación y obediencia de los gobernados. ¿Qué quiere decir esto? Que el poder del gobierno depende de nosotros. Si dejamos de regar la flor, se irá debilitando hasta marchitarse. Además de las fuentes de poder, hay otro concepto importante, los centros de poder democrático. Estos son grupos e instituciones no gubernamentales que establecen sus propios objetivos, ayudan a satisfacer necesidades de la sociedad y suministran las bases para que la gente pueda ejercer influencia en la sociedad y resistir la de otros grupos o del gobierno. Entre estos encontramos familia, organizaciones religiosas, asociaciones culturales, clubes deportivos, instituciones económicas, sindicatos, instituciones estudiantiles, partidos políticos, organizaciones de derechos humanos, grupos musicales, sociedades literarias, etc. Los individuos aislados que no son miembros de estos grupos por lo general no pueden producir un impacto significativo en la sociedad, menos en el gobierno y mucho menos en una dictadura. Luego de enfrentar la realidad y entender de dónde proviene el poder, debemos elegir el camino general que se va a seguir. El conocimiento popular sugiere la existencia de diferentes vías óptimas para pasar de la dictadura a la democracia. El conocimiento especializado indica que hay un camino con alta probabilidad de éxito, mientras que los demás van desde improbable hasta casi imposible. Analicemos brevemente algunos de ellos. La lucha violenta. Son múltiples las razones que llevan a pensar algunos que esta es la vía para el cambio. La violación de los derechos humanos, la magnitud de la represión ante manifestaciones pacíficas, el irrespeto a la Constitución, las injusticias, la ira, el temor, la desesperación, etc. ¿Qué es lo que suele suceder? Las rebeliones violentas desencadenan represiones aún más fuertes, que dejan a la población más indefensa que antes. Se paga un alto precio en sufrimiento y vidas y pocas veces resultan exitosas. Lo que es peor, aun cuando sean exitosas, casi nunca se obtiene la libertad. El grupo armado que se adueña del poder raramente lo entrega al pueblo por voluntad propia y de buena gana. La dura verdad es que al depositar la confianza en los medios violentos se ha escogido precisamente el modo de lucha en el cual los opresores casi siempre tienen la superioridad. Muchas personas que padecen la dictadura no creen que puedan liberarse por sí mismas, y por ello ponen su confianza en la acción de otros, como la intervención extranjera. ¿Qué sucede realmente? Por lo general no va a llegar salvadores extranjeros. Si interviene militarmente otro estado, probablemente no deba confiarse en él. Las acciones internacionales pueden debilitar a las dictaduras, pero la continuidad de estas depende primordialmente de factores internos. Algunas personas consideran que los dictadores se separarían gustosamente del poder si se les incentiva a ello, y por tanto señalan la negociación como la ruta adecuada. ¿Por qué suele fallar? Con frecuencia los llamados del régimen para negociar o hacer la paz son una trampa cuya intención es debilitar al movimiento democrático y lograr su rendición. En negociaciones exitosas hay concesiones recíprocas, es decir, ambas partes ganan algo y ceden otra cosa. Cuando hay cuestiones fundamentales en juego, no se puede transigir. La libertad no admite medias tintas. El contenido de un acuerdo y su cumplimiento lo determinan las capacidades de poder de cada parte. Para obligar al gobierno a respetar un acuerdo, debe haber un cambio en la correlación de fuerzas a favor de los demócratas, cambio que no ocurre a través de negociaciones. No hay disposición real. Si el gobierno quisiera restaurar el respeto a la dignidad, respetar los derechos humanos, liberar a los presos políticos, dejar de hacer la guerra contra su propio pueblo, acabar con la tortura y la represión, sencillamente lo haría por iniciativa propia. La lucha no violenta es una compleja técnica de acción social que comprende multitud de métodos, una serie de mecanismos de cambio y unos requisitos conductuales específicos. Cuando el entorno en el que se desarrolla y el objetivo son políticos, se le denomina desafío político. En el libro y el video se usan indistintamente los términos desafío político,
lucha no violenta y resistencia no violenta por estar referidos al mismo contexto, pero es importante aclarar que los últimos son términos que suelen usarse con un sentido más amplio. La lucha no violenta es la vía que ha demostrado ser más exitosa en el intento de derrocar una dictadura e instaurar una democracia. Por tanto, nos detendremos en este punto para desarrollarlo con mayor profundidad. Desafío político. Es un tipo de confrontación no violenta que se lleva a cabo de manera desafiante y activa con fines políticos. También puede definirse como una forma de lucha para restablecer las relaciones de poder mediante la planificación estratégica y el ataque a las fuentes de poder. No debe confundirse con el pacifismo ni con la no violencia religiosa. ¿Cuáles son las ventajas que ofrece? No acepta que los resultados sean decididos por los medios de lucha escogidos por la dictadura. Es difícil para el régimen combatirlo. Puede agravar extraordinariamente las debilidades de la dictadura y negarle acceso a sus fuentes de poder. Puede dispersarse ampliamente en cuanto a la acción, pero también puede concentrarse en un objetivo específico. Conduce a errores de juicio y de acción por parte de los dictadores. Puede utilizar a la población como un todo y a los grupos e instituciones de la sociedad en la lucha. Su aplicación tiene un efecto democratizador. ¿Cómo se ve este efecto o en qué consiste? Bueno, acrecenta la distribución del poder efectivo en la sociedad, haciendo que el establecimiento y mantenimiento de una sociedad democrática sea más viable, aumenta la confianza de la población en sí misma, proporciona herramientas para que la población pueda resistir los controles no democráticos que impongan sobre ella, contribuye en forma importante a la supervivencia, renacimiento y fortalecimiento de los grupos e instituciones independientes de la sociedad. Métodos. Gene Sharp señala 198 métodos de acción no violenta, acotando que hay muchos más, y los agrupa en 3 categorías: protesta y persuasión, no cooperación e intervención. Protesta y persuasión son mayormente manifestaciones simbólicas que incluyen desfiles, marchas y vigilias. La no cooperación se divide en 3 subcategorías: no cooperación social, no cooperación económica y no cooperación política. La intervención comprende procedimientos psicológicos, sociales, económicos o políticos, tales como el ayuno, la ocupación no violenta y el gobierno paralelo. Un error frecuente de los movimientos democráticos es depender de uno o dos métodos, como las huelgas y las marchas. Principios de la lucha no violenta. Comportamiento intachable y disciplina para resistir las provocaciones y brutalidades de los dictadores sin violencia. Jiu-jitsu político. Usar la fuerza del adversario en su contra. Por ejemplo, la brutalidad de la represión del régimen contra manifestantes no violentos rebota políticamente contra el dictador, causando disensión en sus filas y aumento del apoyo a la resistencia por parte de la población general. Perder el miedo y tomar mayor control sobre sí mismo. Franqueza en cuanto a planes e intenciones. El clandestinaje tiene sus raíces en el miedo y contribuye a aumentarlo, lo que reduce el número de personas que podrían participar en las actividades de protesta. Además, si los participantes entienden qué se espera de ellos, aumenta su efectividad. Solo algunos aspectos de las actividades de la resistencia van a requerir el secreto. Va a necesitarse un gran número de gente para efectuar grandes cambios. Finalmente, tenemos preparación y planificación estratégica como elementos indispensables para el éxito. La lucha no violenta produce cambios de 4 maneras. Conversión. El gobierno se conmueve por el sufrimiento que la represión ha causado en los manifestantes, o se convencen de que la causa de los manifestantes es justa y aceptan sus demandas. Esto es muy raro que suceda. Acomodación. Si se alteran las relaciones de poder, así sea levemente, y no hay cuestiones fundamentales por debatir, el cambio político puede llegar mediante un acuerdo. En las dictaduras, esto también es muy difícil que suceda. Coerción no violenta. Cuando la no cooperación masiva y el desafío alteran significativamente las relaciones de poder y la situación política en general,
Los dictadores pueden perder la capacidad de controlar los procesos económicos, sociales y políticos del gobierno y la sociedad. Los dirigentes siguen en sus posiciones, pero no pueden actuar con efectividad. Desintegración. En algunas situaciones, las condiciones que ha producido la coerción no violenta van aún más lejos. El régimen pierde toda su capacidad de actuar y se viene abajo toda su estructura de poder. Los funcionarios públicos se niegan a obedecer a su propia dirigencia. Las tropas y la policía se amotinan. Los simpatizantes y colaboradores del régimen repudian a sus antiguos dirigentes y les niegan derecho alguno a mandar.